¿Qué les parece si iniciamos nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado Tu ejemplo? Quiero hacerles un comentario respecto a lo que hace un buen tiempo me sucedió en una situación que viví con mi papá. Eh, Cuando él estaba con nosotros, yo tenía la gran bendición de poder llevarlo y traerlo constantemente para sus terapias de hemodiálisis. Y un día le digo a mi hijo que si me podía acompañar para llevarlo a su terapia. Y efectivamente me pudo acompañar mi hijo, nos fuimos, llegamos ahí al lugar donde le hacían su hemodiálisis y ahí pasábamos alrededor de entre 3 horas y media más o menos esperando a que salieran papá. Llegó el momento en el que sale mi papá y bueno, había ocasiones en que él se excedía en tomar algunos líquidos que no tenía mucho permitido, tenía pues una dosis de líquidos de lo que podía tomar en el transcurso del día. Y bueno, él se había excedido, entonces salió pues cabizbajo, así como todo pues como bajo de energía. Y ya le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me siento un poquito así como débil, como cansado. Entonces yo agarré y lo abracé y me lo llevé hacia el carro, cargando. Le digo a mi hijo, le digo, por favor, abre la puerta. Y cuando yo lo metí, mi hijo estuvo observando absolutamente todo lo que hacía. Y le digo, agarra la cabecita para que no se vaya a pegar en el carro. Sí, ya lo acomodamos, ya pasé a dejar a mi hijo a su casa y yo seguí con mi papá, lo llevé a su casa también y ya pasó. Tiempo después sucedió exactamente lo mismo. Le volvió a pedir a mi hijo que me acompañara, fuimos nuevamente y mi hijo pues ya es un hombre de ahora 25, casi 26 años y cuando salimos con mi papá salió exactamente igual, curiosamente, de las pocas veces que salía en una condición de esa naturaleza. Y de inmediato mi hijo ya no me permitió ni siquiera alzarlo yo a mi papá, sino que él mismo agarró, lo abrazó y se lo llevó hasta el carro. Y exactamente como hice yo de meterlo con cuidado, me dice, agárrale su cabecita para que no se vaya a pegar. Igual exactamente hizo lo mismo que yo hice. Obviamente, mis amados, pues esto solamente es algo muy especial que justamente es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de vida. Discúlpenme que tenga yo que tomar este tipo de ejemplos personales, pero pues es lo que yo viví y es de la manera en que voy a tratar de explicar el tema del día de hoy. Y fíjense que obviamente ese ejemplo pues yo también lo vi de parte de mi papá, de cómo nos cuidaba, y de esa naturaleza, pues fue que yo llegué a tener ese tipo de conducta, ¿verdad? Dios me permitió honrar a mi papá hasta que Dios lo llamó a su presencia, ya casi a 6 años de esa condición. Pero bueno, fíjense que quiero decirles ya dentro del tema propiamente, y puse pues preámbulo para poder comentar que no solamente nos beneficiamos más por seguir el ejemplo de otros, puesto que también nuestro ejemplo es vital si tenemos que influir de alguna forma sobre otras personas. Obviamente mi deseo pues es influir en la vida de mi hijo para que él pues salga adelante, ¿verdad? Tenga una pues conducta y una actitud hacia la vida pues como lo que yo creo que es correcto en el camino del Señor. Y bueno, exactamente es lo que les comento. Nuestro ejemplo, tu ejemplo particularmente, es vital si tienes que influir de alguna manera sobre otras personas. Hay un teólogo que se llama Albert Trace que sostuvo y dijo en algún momento, el ejemplo no es lo principal para influir, perdón, en los demás. El ejemplo es lo único. Y verdaderamente, créeme que el ejemplo es lo único que verdaderamente tiene peso para poder influir en la vida de los demás. Entonces, depende más de nuestro caminar que de nuestro hablar. O sea, depende más de lo que hacemos que de lo que hablamos. ¿Ok?
depende más de lo que practicamos que de lo que predicamos. Y depende más de lo que hacemos que de lo que decimos. Si verdaderamente queremos ser esa sal y esa luz que nuestro Señor Jesucristo nos llamó a ser aquí en este mundo. Entonces, lo que la gente ve es mucho más importante que lo que escucha, pues la gente normalmente practica aquello que ve. Hay un escritor cristiano muy reconocido que se llama John Maxwell, que escribió y dice, el 89% de lo que la gente aprende proviene de un estímulo visual, el 10% de un estímulo auditivo y el 1% de los otros sentidos. O sea, lo que oyen, entienden, pero lo que ven, creen. ¿Cómo tú quieres influenciar la vida de la gente que está a tu alrededor? ¿Cómo tú quieres ser ese factor de, pues de cambio para la vida de tus seres queridos, para la vida de la gente que está a tu alrededor? De la única manera en que podemos ser factores de cambio verdaderamente es haciendo más de lo que predicamos o de lo que decimos. Acuérdense que como dicen, la enseñanza, hay un dicho que ahorita se me olvidó, ahorita se me fue, pero que nuestros hechos arrastran, esa es la realidad. Entonces, el día sábado estuvimos hablando acerca de que estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso lo vimos ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ¿no? Hoy, pues vamos a ver algunas de las implicaciones de el seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos tiene que llevar, mis amados hermanos, como nos lo enseña el proverbio número 28, de los versículos 18 al 28, que efectivamente una de las implicaciones, ¿verdad?, de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas es caminar en sabiduría. Y vamos a ver por qué lo dice o de qué manera nos lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el proverbio número 28, de los versículos 18 en adelante. Y dice la palabra, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevarica el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Mis amados, recordemos que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría práctica, ¿eh? Ahorita, si ustedes vuelven a tomar en algún momento dado su Biblia y leen este proverbio número 28 de los versículos 18 al 28, pues van a recordar todas esas enseñanzas y si las ponemos en práctica, mis amados, todo eso que dice la palabra de Dios viene a ser sabiduría a nuestras vidas. Es no solamente un conocimiento. Lo que ustedes y yo buscamos verdaderamente es poner en práctica el conocimiento. Eso es sabiduría. La sabiduría es poner en práctica todo aquello que hemos obtenido de conocimiento en tiempo y en forma. Y de esa manera vamos a ver los resultados, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el conocimiento es horizontal, es entre nosotros, aquí en la humanidad. Y la sabiduría es vertical, pues viene de arriba. O
sea, recordemos que nosotros nos podemos enseñar mucho los unos a los otros. A través de la ciencia, ¿verdad? Nos enseñamos a través de la escuela, y ese es un conocimiento de esa naturaleza. Pero cuando ponemos ese conocimiento en práctica, y sobre todo cuando venimos a los pies de Cristo y le pedimos que nos dé sabiduría, esa sabiduría viene de lo alto. Y es una sabiduría celestial, es una sabiduría que sobrepasa pero con mucho, el conocimiento que ustedes y yo podamos adquirir humanamente. Hoy quiero decirles, y que la gloria sea para nuestro Señor, que ustedes y yo hemos adquirido una sabiduría adicional de una manera increíble, mis amados. Si ustedes echan la mirada atrás unos días, unos meses, posiblemente todo el año y meses que ya hemos pasado a lo largo de estos temas, nos vamos a dar cuenta que ya no somos como éramos antes. Tenemos mayor conocimiento y que también ponemos en práctica ese conocimiento. Y es lo mejor de todo esto. Entonces, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues significa caminar en sabiduría. De hecho, la palabra de Dios, allí en Lucas 2:40, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo caminó en sabiduría desde sus primeros días. Dice la palabra, estaba lleno de sabiduría. En Marcos 6, versículo 2, dice la palabra de Dios, decían maravillados muchos de los que le oían, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Obviamente, cuando nuestro Señor Jesús hablaba, pues la gente podía percibir una sabiduría que no era dada en el común de las personas. Era una sabiduría poderosa, una sabiduría que viene de lo alto, mis amados. ¿Te has dado cuenta que últimamente has hablado de diferente manera a como solías hacerlo antes de venir a estudiar la palabra de Dios? Yo sé que sí. Yo sé que ahora el Señor te ha permitido pues tener hasta un vocabulario diferente. Sabes que cada vez que abrimos la Biblia vamos aprendiendo cosas nuevas, nos vamos dirigiendo de una manera diferente hacia las personas, empezamos a dejar todos esos errores, todos esos vicios hasta de hablar, ¿verdad? De cómo nos dirigíamos anteriormente. Yo me recuerdo perfectamente bien que para mí era muy difícil poder establecer una comunicación por un tiempo razonable sin decir groserías o malas palabras. Hoy yo le doy la gloria a Dios porque el Señor me ha cambiado hasta el léxico, ¿verdad? Y me ha traído pues a una bendición porque ahora puedo hablar sin necesidad de utilizar malas palabras, sin necesidad de ofender, de herir, como lo hacía yo anteriormente. Y sé que tú estás aprendiendo lo mismo, porque estamos bajo la misma plataforma doctrinal que hemos estado atendiendo a lo largo de este tiempo. Entonces, fíjense bien, tenemos que establecer qué significa entonces andar en sabiduría, ¿verdad? Bueno, pues el escritor de Proverbios, de lo que acabamos de leer, ahí en el capítulo 28 de Proverbios, dice que el que camina en integridad será salvo. Ahí empieza la sabiduría. Caminar en integridad, mis amados hermanos. Que seamos completos. Ser íntegros es exactamente decir, es ser completos, ¿verdad? Es no tener de alguna manera como que deficiencias o faltas. Eso es caminar en integridad, es ser íntegro, ¿verdad? Entonces dice que el que camina de esa manera pues será salvo. Dice, pero el que camina en caminos retorcidos o torcidos, pues caerá en una fosa. Y es verdad. No sé si podemos observar bien claramente de aquellas personas que desgraciadamente toman la decisión de caminar de una manera equivocada en la vida. Y a final de cuentas, pues tristemente su condición pues es crítica, mis amados hermanos. Esa es la realidad. Se los voy a leer ahora en la traducción de El Mensaje. Como saben, pues es una traducción que nos da un poquito de más luz también por el tipo de vocabulario que utiliza, más actualizado, es lo único que es. Entonces dice el versículo 26, si crees que lo sabes todo, pues claramente eres un tonto. Los verdaderos sobrevivientes aprenden de la sabiduría de los demás. Y esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que aprender los unos de los otros
pero esencialmente nuestro aprendizaje mayor tiene que ser de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es muy sabio trabajar duro en vez de perseguir fantasías o ideas, ¿verdad? Esas quimeras que de repente vienen a la mente, sobre todo de los jóvenes. Aquí es a donde nosotros como adultos podemos ayudarle a nuestros jóvenes pues a crecer, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles que qué es lo que verdaderamente trae bendición a nuestras vidas. Dice allí el versículo 19, trabaja tu jardín y terminarás con mucha comida. Juega y anda de fiesta y terminarás con un plato vacío. Y es la realidad. Muchos jóvenes, ¿verdad? A últimas fechas que se han convertido en los famosos nini, ¿verdad? Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada y solamente quieren estirar la mano y recibir de alguna manera pues la bendición. Y vemos cómo desgraciadamente esos jóvenes pues tristemente se están forjando un futuro muy incierto, un futuro que al rato les va a pesar, porque acuérdense que lo que no hace uno en la juventud, ya de viejo, es muy difícil, pesa mucho, ¿verdad? Entonces hay que ayudarle a nuestros jóvenes, mis amados, que nuestro ejemplo sea lo suficientemente poderoso, ¿verdad? Como para que ellos tengan el deseo de seguir lo que nosotros estamos ya viviendo en nuestra etapa adulta. Amén. Entonces, por eso yo me atreví a dar ese ejemplo al inicio, porque justamente es parte de lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Eh, Aun cuando no tengamos hijos biológicos, si fuera dado ese, el caso, pues tenemos también que ver que Dios nos permite tener hijos espirituales, gente a la que nosotros le hablamos de la palabra de Dios y gente que viene a los pies de Cristo por la misericordia de Dios, pero que también tenemos una responsabilidad de paternidad hacia ellos. Enseñémosle, por favor, todo esto que estamos aprendiendo, porque para algo Dios nos los está dando, mis amados hermanos. Entonces, vamos a proseguir ahí en el versículo 20. La palabra de Dios nos enseña que la fidelidad es mejor que la actitud de tener prisa por enriquecerse. La avaricia, mis amados, desgraciadamente provoca muchos problemas. Dice la palabra de Dios también ahí entre el versículo 22 y el versículo 27, que es sabio ser generoso. Dice que el tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza a final de cuentas lo aguarda. Y el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que tomar todo esto en consideración y nosotros pues abrirnos a la experiencia de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la confrontación es necesaria. El versículo 23 nos enseña que la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación, que la barbería, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver a lo largo de los pasajes bíblicos que nos muestran cómo se comportaba nuestro Señor Jesucristo respecto a eso. Quiero decirles que nuestro Señor Jesús nunca tuvo miedo a la confrontación, ¿verdad? Él decía las cosas tal y como tenían que ser. Si tenía que criticar a alguien, obviamente lo hacía de una manera tan especial, con tanto amor, que le hacía saber que estaba equivocado, pero que podía dejar esa condición y seguir adelante. ¿Se acuerdan cómo le dijo nuestro Señor Jesucristo a la samaritana que se encontró allí en el pozo cuando estaba él queriendo beber agua y le dice, dame agua? Y le dice, Señor, prácticamente, ¿por qué me hablas? Si los judíos no le hablan a los samaritanos y menos a una mujer. Y cuando le dice, ve y trae a tu marido, y le dice, Señor, es que yo no tengo marido. ¿Ah? Y le dice, bien lo has dicho, has tenido 5 y con el que estás tampoco estás casada. Obviamente ahí le hizo un señalamiento muy directo. No tuvo miedo a la confrontación. Pero ¿qué sucedió? Que ella, en vez de ver mal el hecho de que nuestro Señor le hubiera hecho ese comentario, lo vio muy bien al grado de que fue a Samaria, a su ciudad, y empezó a declarar que había encontrado al Mesías, ¿verdad? Que había encontrado a esa persona que le había dicho que él le ofrecía agua de la cual bebería y jamás volvería a tener sed. Y así es como nosotros tenemos que aprender
a experimentar el punto de la confrontación. Si hay necesidad de decirle algo a alguien, mis amados, tenemos que hacerlo de una manera correcta, ¿verdad? Sin adulaciones, sin lisonjería, sin barbería. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 23, al final, una reprimenda seria se aprecia mucho más que la adulación servil. Y es verdad. ¿Ah? ¿Cuántas veces tú has querido que mejor te digan las cosas como son y que no te anden rodeando y que te anden barbeando? Porque a final de cuentas, cuando te dicen las cosas correctamente, tienes la oportunidad de crecer, de cambiar, de hacer algún ajuste en tu vida y salir adelante. Lejos está cuando nada más te dicen, sí, todo está bien, para hacerte sentir de esa manera, pero al final te vas a dar cuenta de que eso que te dijeron, pues nada más era para hacerte sentir bien y que no te dio la oportunidad de cambiar. Por eso con nuestros jóvenes, nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor, tenemos que ser directos, no con la idea de lastimar, no, mis amados, sino con la idea de verdaderamente confrontar y hacer una, como les comento, una reprimenda muy seria para que se aprecie, para que hagan lo correcto. Entonces aquí viene el punto de que nosotros tenemos que aprender a seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 25, la persona que confía en el Señor prosperará. ¿Tú quieres prosperar? Mantén siempre tu confianza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que te trae a una condición de prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. Y no estoy enseñando esa doctrina de prosperidad como desgraciadamente mucha gente ha estado desviando las cosas. No, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña efectivamente que la persona que confía en el Señor prosperará. Y si tú y yo confiamos en Él, acuérdense que va a responder a la palabra que Él envió. Y esta es una palabra de Dios. Entonces, Él pues va a justamente a salir al quite por su palabra y la va a defender y sobre todo la va a ejecutar. O sea, va a traer esa promesa a la realidad. Amén. Bueno, y también por último en el versículo 26 dice que el que actúa con sabiduría, pues se pone a salvo. Y es verdad, todo eso, si se dan cuenta, es una sabiduría práctica, mis amados. Por eso hoy le podemos decir al Señor que nos siga ayudando a caminar en esa sabiduría que Dios nos está regalando a través de su bendita palabra y a seguir confiando en Él, porque ahí está la bendición para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, otro punto que tenemos que ver del ejemplo que verdaderamente arrastra y que nos enseña y que puede llevar a la gente a vivir la experiencia de querer saber de nuestro Dios, de querer vivir una vida diferente como la que tú y yo ya estamos viviendo. Bueno, pues lo podemos encontrar ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 22. Y aquí Dios nos enseña que tenemos que aprender a ganar con o sin palabras. Y fíjense bien cómo lo dice la palabra de Dios. Me voy a permitir leerlo para ustedes. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sean todos de un mismo sentir,
compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjense qué gloriosa palabra esta, mis amados. Vivir la vida cristiana, pues es la manera más apropiada de transmitir las buenas noticias a aquellos que viven muy cerca de ti, de nosotros. Esto ciertamente se aplica a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo y a aquellos con los que convivimos por alguna situación. A menudo, mis amados hermanos, podemos predicar un mejor sermón con nuestra propia vida que con nuestra boca, que con nuestros labios. Esto es de gran importancia si, por ejemplo, tu esposo o tu esposa pudiera darse el caso de que no sean cristianos, ¿verdad? Que te hayas casado hace tiempo y que ahora Dios haya tenido misericordia de ti y tu esposo está por allá lejos haciendo de las suyas, desbaratándose en la vida. Pedro anima a las mujeres cristianas que están casadas a que si el esposo de alguna de ellas no cree en la palabra de Dios, pues pueda ser conquistado sin palabras, al observar la buena conducta, la conducta íntegra y respetuosa de sus vidas, ¿verdad? Así debe ser la palabra aplicada a nuestra existencia, mis amados. Miren, pueden ser indiferentes a cualquier palabra acerca de Dios los esposos o las esposas que no son cristianas. Pero gloria sea para Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice allí en el versículo 3 y 4 que serán cautivados por tu vida de santa belleza. Lo que importa no es tu apariencia externa, sino tu belleza interior. Hay una belleza más grande que la belleza exterior. Dice el versículo 4, la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Tú me podrás decir, pero pastor, mire, mi esposo ni siquiera me pela ya, está en otra cosa, está en sus líos, está en su pecado y a mí ni me fuma. Bueno, pues quiero decirles, mis amados hermanos o hermanas que pudieran estar padeciendo este tipo de conductas de sus cónyuges, que Dios es el que tiene a final de cuentas la autoridad total sobre la vida de todos nosotros. Y Él es Jehová Sidkenu, Él es nuestra justicia. Y más temprano que tarde, Él va a poner las cosas tan en orden
que después van a tener que lamentar mucho el hecho de no haber observado lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Miren, la enseñanza de nuestro Señor Jesús y la de los apóstoles acerca del modo en que deben comportarse los esposos es revolucionaria, mis amados. En una sociedad donde solo las esposas tenían deberes y solo los esposos tenían derechos, Pedro señala aquí que ambos tienen deberes el uno para con el otro. En aquellos tiempos, cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, déjenme decirles que las mujeres prácticamente no pintaban, para nada, absolutamente. Solamente los varones eran los que se podían parar, solamente los varones eran los que podían ir a la sinagoga, solamente los varones eran los que podían hacer y deshacer. Ellos sí tenían derechos. Y la misma condición de vida de las mujeres en aquel tiempo era que las mujeres solamente tenían obligaciones. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a hacer una revolución para poner el orden conforme a lo que Dios estableció desde el principio. Han corrido muchos memes o cosas de esa naturaleza, escritos que nos hacen la observación que Dios no creó a la mujer de la cabeza para que ella no se enseñoreara del hombre, no la creó de los pies para que el hombre no se enseñoreara de la mujer, sino que la creó de una costilla, al lado, cerca del corazón. ¿Para qué? Para que juntos salieran adelante y fueran uno a la par del otro, ¿verdad? Así es como muchas veces nosotros lo hemos visto y verdaderamente así es. Dios nos creó para tener una condición similar entre los varones y las mujeres. Y Dios nos pone en el punto correcto. Así como Pedro le dice a las esposas que sean buenas esposas, también le dice a los esposos que sean buenos esposos. Y nos dice algo más especial, dice, hónrenlas, deleítense en ellas, trátenlas entonces como iguales, para que sus oraciones no sean impedidas, no tengan estorbo. Mis amados, muchas veces nosotros levantamos oración a Dios y, y Dios detiene mucho las bendiciones que tiene preparada para nosotros porque simplemente nosotros no estamos tratando correctamente a nuestras esposas. No las estamos honrando. No las estamos tratando como iguales. Y de esa manera impedimos nosotros, no Dios, nosotros impedimos que nuestras oraciones lleguen como ese olor grato, fragante delante de Él. Pedro asegura que los esposos deben ser considerados, mostrar respeto, honra por sus esposas. Tristemente, cuando estamos engañados por este mundo, por Satanás mismo, pues desviamos esta condición y tristemente las ofendemos, las sobajamos, les somos infieles, no nos damos cuenta del dolor que provocamos. Y por eso justamente dice la palabra de Dios que nuestras oraciones pues no serán efectivas a menos que arreglemos nuestra relación. El hombre piensa que de momento todo le está saliendo bien porque pues de repente no pasa nada, entre comillas, pero espiritualmente está sembrando semillas tan corruptas, tan equivocadas, que tarde que temprano van a traer fruto. Y ese fruto después viene a ser lamento, lamentación para ese hombre, para esa mujer que no honra a su esposo o a su esposa. Y sobre todo para los varones, mis amados, porque aquí la palabra de Dios es muy clara. A nosotros acuérdense que sí se nos da la posición de ser la cabeza de la familia, pero acuérdense que al que más se le da, más se le demanda. Y Dios va a demandar de cada uno de nosotros lo que sucedió con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Tengamos mucho consideración de eso, mis amados. Quien no sabe esto, tristemente, pues va a tener que dar cuentas delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque su ira se va a ver reflejada de una manera excepcional. Y mis amados, no quisiéramos pasar por eso. Dice la palabra de Dios que dura cosa es darle patadas al aguijón. Y eso tenemos que considerarlo. Ahora, ¿cuál es el estilo de vida que persuadiría a los demás sin usar palabras?
Pues se trata de vivir en armonía unos con otros, de tener un amor comprensivo los unos por los otros, de tener compasión y de mostrarnos con humildad, donde el mal ya no se paga con el mal, ni el insulto con el insulto, sino con bendición. O sea, tenemos que llegar al punto de no tener represalias contra aquella persona que nos ofende, ni de tener sarcasmo, de lengua venenosa cuando hay una persona que nos ha herido. En lugar de todo eso, en vez de querer tener una venganza o tener una represalia o de utilizar con sarcasmo nuestra lengua para decirle barbaridad y media, insultar, en lugar de eso tenemos que aprender a bendecir. Ese es nuestro trabajo, mis amados hermanos. Bendecir, ¿por qué? Porque somos benditos, porque ustedes y yo ahora tenemos el favor de Dios. La bendición de Dios ha venido a nuestras vidas. En lugar de todo eso, tenemos que bendecir, mis amados. Seremos una bendición y también recibiremos bendición. Lo que sembramos cosechamos. Dice la palabra de Dios, no te mientas, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Tú quieres cosechar bendición? Pues siembra bendición. Si te han ofendido, te han lastimado, te han vituperado, siembra bendición. Aprende. Esto implica controlar nuestra lengua, mis amados. Ya lo leímos allá en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, ¿verdad? Qué tremenda cosa es poder controlar nuestra lengua. Pero también aquí Pedro nos lo vuelve a recordar en el versículo 10, dice, refrena tu lengua de hablar el mal. O sea, tú y yo, ahora, con ese espíritu que Dios ha dado a nuestra vida, recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, con ese dominio propio, tenemos que concentrarnos siempre en hablar de manera positiva y veraz. Eso es lo que nos lleva a tener un espíritu de dominio propio. Tú y yo sabemos cuándo vamos a empezar a decir groserías, cuándo vamos a insultar, cuándo vamos a maldecir. Si me hacen algo de inmediato, yo ya siento el deseo de maldecir, pero ahí entra el dominio propio. Estamos aprendiendo, amados. Estamos aprendiendo. Somos de una manera excepcionalmente gloriosa. Recuerden que ustedes y yo estamos siendo discípulos. Discípulos, mis amados hermanos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, al venir a ser discípulos, recuerden que un discípulo es una persona que es enseñable y corregible. Ahorita estamos aprendiendo. Habrá oportunidad en que el Señor, ¿verdad? Pues nos tenga que venir a corregir si no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, debemos apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y esforzarnos por mantener esa paz. Léalo ahí en el versículo 11. Todo esto, pues nos va a conducir a una vida sin temor, mis amados, sin tener el miedo de, de lo que Dios pueda traer a nuestras vidas si estamos haciendo lo incorrecto, ¿no? Si ustedes y yo buscamos la paz, nos esforzamos en mantenerla, nos apartamos del mal, hacemos el bien, hablamos de una manera positiva, hablamos de una manera que la verdad siempre va a ser la verdad. Acuérdense que el Señor nos lleva y nos manda a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que no tengamos que mentir para después tener que medio acomodar las cosas, ¿no? Cuando aprendemos todo esto, pues vivimos una vida sin temor. Es como cuando tú pagas tus impuestos correctamente, cuando pagas la luz correctamente, cuando pagas tu tenencia correctamente, pues no estás esperando a que venga el policía o venga el inspector a llamarte la atención o a cortarte la luz o a quitarte un servicio porque no pagaste, ¿verdad? Así es vivir sin temor. Cuando tú pagaste ya tus impuestos, vives tranquilo. Que hagan de los impuestos lo que quieran es problema de la gente que administra eso. Pero tú estás haciendo lo correcto, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos que aprender todo esto porque es a donde le damos a nuestro Señor Jesús el lugar propio en nuestro corazón y le damos el lugar como Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de Él. Él es nuestra autoridad. Él es el Señor, el soberano, ¿verdad? Y así es como nosotros tenemos que ir caminando rectamente delante de Dios. Y por eso ahora tenemos una condición de ser ejemplo para otros, sin palabras. Sin palabras podría ser la mejor forma inicial para ganarnos a aquellos que están cerca de nosotros para Cristo. Obvio, las palabras también son muy importantes y no debemos avergonzarnos de hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que lo que tenemos ahora tiene poder y no me avergüenzo del Evangelio, sino más bien ahora entiendo que tiene un poder tan grande de transformar vidas y podemos hablar sin avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Dice los versículos 15 y 16, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la fe y la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Miren, muchas personas van a venir a decirte, bueno, ¿tú por qué crees en Jesús? O muchas ocasiones te van a empezar a hacer preguntas respecto a tu fe. La gloria sea para el Señor porque Dios nos está dando pues un arsenal de respuestas maravillosas a través de su palabra, a través de lo que estamos aprendiendo. Y tenemos que aprender a contestarle, a hacer una apologética, una defensa de nuestra fe correcta, con amor, no para caerles encima. La palabra de Dios dice que la Biblia, la bendita palabra de Dios no se hizo para contienda. Y entonces cuando le explicamos correctamente a la gente acerca de lo por qué creemos en Jesucristo, qué ha hecho en nuestra vida, qué transformación ha traído a nuestra existencia, y luego si eso va muy acorde a cómo actuamos, pues obvio la gente va a decir, oye, de lo que tú tienes, de ese Dios que tú hablas, yo quiero, enséñame, dime más. Y la gloria sea para el Señor, porque allí es cuando nosotros, sin tanto hablar, predicamos. Si tú me dices, pastor, es que usted dice constantemente que prediquemos la palabra de Dios, que le enseñemos a la gente esto, pero luego hay veces que no puedo hablar, me da tantos nervios el poder expresarme. Bueno, si no te es posible hablar, predica con tu ejemplo. Compórtate como un verdadero hijo de Dios, como lo que estamos aprendiendo. Y tú te vas a dar cuenta que no va a haber necesidad prácticamente ni de que hables. Ya después las palabras te saldrán solas porque el Espíritu de Dios te va a dar hasta las palabras para que tú puedas no solo defender la fe, sino predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahorita tú y yo estamos atesorando muchísimo en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que del buen tesoro de nuestro corazón hablará nuestra boca. Es de ese tesoro del corazón de donde el Espíritu Santo de Dios echa mano para cuando tenemos que predicar la palabra de Dios y que no nos acordamos a veces. Y de repente declaramos versículos, no sé si te ha pasado y seguramente que sí, que de repente quedas así como de a seis diciendo, wow, eso lo dije yo, si ni me acuerdo que lo leí, pero tu espíritu sí se acuerda. Tu corazón ya había recibido esa bendición y ahora solamente la declaras. ¿Cuántas veces has declarado muchas cosas con poder y que de verdad tú dices, no sé ni de dónde salió? No te preocupes, el Espíritu Santo de Dios sale en tu ayuda y bendice la vida de las personas que están a tu alrededor por tu disposición en obediencia a predicar la palabra, a hacer lo correcto. Lo contrario a esto que estoy hablando, pues sería la arrogancia y la rudeza, ¿verdad? Porque rara vez van a ganar a una persona para Cristo. Cuando tú te comportas de una manera arrogante, indiferente, tosco, si te preguntan algo, oye, es que tu religión, ¿cuál religión? Yo no tengo religión. No, así no es, mis amados. Tenemos que vivir la experiencia
de amar a los demás, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tampoco podemos llevar a una defensa verbal y tratar de discutir y debatir y tratar de que nosotros siempre tengamos la razón. La tenemos, pero no tenemos por qué estar debatiendo. No se hizo para contienda la palabra de Dios. Nosotros necesitamos una defensa moral que cada vez menos nos puedan señalar por un error, por un fallo, por un pecado. Debemos tener una conciencia limpia para que la gente pueda decir aquello que les plazca acerca de nosotros y que no importe, pues Dios conoce la verdad. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16, mantén una conciencia limpia delante de Dios para que cuando la gente te lance barro, te lance basura, no se te pegue nada. A final de cuentas, Dios es el que te ha limpiado. Voy a citar a un escritor también cristiano, Rick Warren, que dice, no puedes controlar las mentiras que la gente pueda hablar de ti. Y eso es verdad, ¿eh? Pero puedes controlar la verdad. Vive para que la gente tenga que inventar cosas para acusarte, para insultarte. Eso es lo que debemos hacer. La cruz y la resurrección son lo que hacen posible una conciencia limpia, una conciencia clara. Nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de una sola vez y para siempre. Y lo hizo para llevarnos a Dios. Y es por eso que Él fue capaz de declarar allí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo murió por nuestros pecados para ser el camino a seguir para poder llegar al Padre Celestial. Y eso es lo que significa el bautismo, mis amados hermanos. No consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, una conciencia limpia. Por eso el día de hoy tenemos que orar a Dios y pedirle que nos ayude a vivir con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila. Haciendo el bien, provocando, ¿verdad? En la gente, no la situación de que de repente antes pagábamos el mal con mal, sino ahora todo lo contrario. Y nos vamos dando cuenta cómo Dios nos va poniendo de una manera excepcionalmente tranquila. Ya no tenemos temor cuando hacemos las cosas correctamente. Esa es la enseñanza que Dios trae a nuestra vida el día de hoy. Yo les animo en el nombre de Jesús a que la pongamos en obra, mis amados hermanos. Que seamos capaces de poner todo esto para la gloria de Dios en obra, para que así ustedes y yo vengamos a bendición. Porque eso es de lo que se trata. Eso es de lo que se trata todo esto. Que lleguemos al punto de transformación como Dios nos va llevando para que nuestro ejemplo, tu ejemplo, arrastre. Traiga a los pies de Cristo a mucha gente y sobre todo a la gente que amamos, ¿verdad? Para que el día que sea también esa gente llamada a la presencia de Dios, pues se goce con nosotros en una eternidad con Él. Eso es de lo que se trata. Es para eso que apareció Jesucristo, para traer una vida nueva a nuestra existencia. Y por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis amados, tenemos que aprender a vivir en ese nuevo estilo de vida que Dios trae para nosotros. En amor, en comprensión, en ejemplo. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Amén.